En el video anterior habíamos recorrido la ruta 1 de la provincia de Río Negro hasta Bahía Creek y al intentar continuar descubrimos que la ruta estaba en tareas de construcción de una nueva traza, lo cual no nos permitía continuar. Entonces frenamos y bajamos para hablar con la gente de la obra, para consultarles si había alguna manera en la que pudiésemos seguir y no tener que volver 100 kilómetros hacia atrás. Bueno, acá tenemos la ruta 1 en construcción. Falta casi nada para pasar. Allá está el colectivo. Deben ser 200, 300 metros. Hasta acá llega la ruta 1. Esto es arena suelta. El plan es el siguiente. El hombre acá de la motoniveladora me va a enganchar y va a tratar de traerme todo este trayecto por la arena hasta que logremos subir al camino, son unos 200, 300 metros. Vamos a ver qué pasa. ¿Pasa o no pasa? Mirá lo que es este camino. Arena, arena suelta y conchilla. Nada, son 200, 300 metros nada más. Bueno, vamos por la arena. Vamos a pasar por medio de la playa. ¿Es off-road o no? ¿Dónde? ¿Qué decir? Y ahora sí. Está difícil. Y ahora nos van a ayudar a llegar al otro lado. Nos van a tirar. Me voy a correr el barril y el cartel que corta en el camino, mientras el muchacho de la máquina prepara el cable de acero con el que nos va a tirar. ¿Y ahora? ¿Está todo listo? Abrazo. ¿Él te tiene que ir diciendo algo mientras estemos pasando o no? No. Me voy a ir tirando hasta allá. Si todo sale bien. Todo sin frenar. Sí. No voy a dejar la heladera por si acaso. No me preocupa quedarme, la heladera lo de menos. ¿Te estás moviendo tú o él? No, estoy moviendo yo. Estoy dejando que tense un poquito. Ay, ¿pasamos bien por el lado del rótulo? Sí, si pasa bien, no vamos a hacer. ¡Uy! ¡Uy! Tira fuerte, Mariano. Espérate que yo agarro acá. Hasta ahora venimos sin que nos tire. Ahí ya estamos quedando. Voy a subir a los otros. Vamos, que llegamos. ¿Cuántos metros? ¿200 metros? 200, 300 metros. La motoniveladora que nos viene tirando tiene tracción en 4 de las 6 ruedas que tiene. De cualquier modo, yo vengo en primera para no dejarle todo el trabajo a la máquina. No, me da tranquilidad que él no se está encargando nada.
Haciendo el cierre pasamos. Sí, pero mira las gomas que tiene. Sí, pero igual esto es pesado. Si nos hacemos enterrar a él, no salimos más. Estamos cerquita. No, él ya cuando muerde ahí nos arrastra hacia como sea. Después de esas montañitas de arena donde ellos estaban trabajando, ¿sabes cuánto queda? No, el camino ya está bueno, yo puedo salir de San Antonio Este. Bueno, bien. A él ya vamos a bajar duro. Ay, acá tenemos que pasar esto. Acá está duro porque tiene un colchón zarpado. Uy, no sé si pasa el bondi completo por ahí. ¡Ay, carajo! Espectacular. Espectacular. Buen día, hasta luego. Ahora soy todo normal. Qué aventura, ¿eh? La iré como loco. Ahora sí, seguimos ruta. Espectáculo. Fenómeno, el hombre de Gracias. vialidad, la verdad que nos salvó. El camino de la derecha nos lleva a la ruta 3 y el de la izquierda nos lleva a San Antonio Este, que es donde vamos y en donde termina esta increíble ruta 1. El camino es de un polvo muy finito y entra por absolutamente cada pequeño agujerito o rendija de colectivo. A medida que avanzamos, el color del mar es cada vez más lindo. No vemos la hora de llegar a la playa. Pocos kilómetros antes de llegar a San Antonio Oeste se ubica Playa Orengo, donde hay una gran cantidad de pequeños barcos pesqueros. La pesca es una de las principales actividades de la zona. La ruta 1 se une con la ruta de acceso que viene de ruta 3 y se hace de asfalto. Estamos llegando a Playa Conchilla. Las playas de esta zona son muy visitadas por motorhomes y casas rodantes, ya que además de ser hermosas tienen muchos kilómetros de extensión y por el tipo de terreno los vehículos no se entierran tanto como en la arena. Estacionamos, bajamos a caminar un poco y vamos a tocar el agua a ver cómo está. Por una combinación de factores oceanográficos y atmosféricos, el mar en esta costa es bastante más cálido y claro que en el resto del país. Visitamos este lugar los primeros días de noviembre y el agua ya tenía una temperatura bastante agradable. Imagino que en verano debe estar mucho mejor. No soy el único que quiere probar cómo está el mar. Otto también se animó. Llegó. Llegaste, Otto. La cantidad de conchillas es espectacular, no dan ganas ni de pisarlas. Me da pena. Pero bueno.
Y el atardecer. Nuestra casita. Encontramos los restos de un cangrejo bastante grande, que pareciera ser de la familia de las centollas. Al atardecer, mientras estábamos pescando, pudimos ver muy cerca de la costa un par de delfines negros. El espectáculo fue muy lindo, aunque la pesca fracasó otra vez. Llega el fin del día y con él el atardecer, que nos encuentra todavía en la playa disfrutando de los últimos rayos del sol. Mientras Jenny termina de desayunar, sentada con vista al mar, aprovecho para hacer un vuelo de dron y mostrarles un poco más de estas playas. Estaba volando el dron y vi que había un barquito no muy lejos de la costa. Quise llegar hasta donde estaba para ver de qué se trataba. Como podemos ver, es un barco pesquero, probablemente de los mismos que vimos antes sobre la ruta. En esta área la diferencia en el nivel del mar entre marea baja y alta es enorme y hace que el mar avance o retroceda más de 50 metros. Modificando totalmente la playa. Acá podemos ver la playa con marea baja, pero aún se ve mojado el espacio que ocupó cuando estaba alta. El vuelo de regreso a casa casi termina en choque contra el piso, por un error de cálculos. Se salvó por poco. Nos hubiese gustado quedarnos algunos días más y recorrer con mucho más detalle esta zona, pero tenemos que llegar a Puerto Madryn para una fecha en particular. Por eso salimos nuevamente a la ruta. Sin dudas en algún momento vamos a volver a estas playas. Seguimos nuestro recorrido por Ruta 3 hacia el sur y nos detenemos en la estación de servicios de Sierra Grande para almorzar. Mientras paseo los perros, noto que una de las ruedas de atrás está un poco baja. Bueno, tenemos malas noticias. Aparentemente tenemos una goma en muy malas condiciones. Vamos a tener que hacer algo. Recorrimos el pueblo para intentar encontrar una gomería abierta, pero lamentablemente no había ninguna ya que eran las primeras horas de la tarde. Tampoco tenemos rueda de auxilio, así que no teníamos muchas más opciones que seguir. Al tener ruedas duales atrás, en caso de que una se pinche, la que queda puede soportar sin problemas el peso. Andar mucho con una rueda baja puede romperla aún más, pero en este caso el neumático ya estaba roto del todo. Llegamos al cruce de provincia, dejando atrás a la provincia de Río Negro y entrando a la provincia de Chubut. Recorremos casi 100 kilómetros más para llegar finalmente a Puerto Madryn, donde vamos a buscar una gomería para reemplazar el neumático que rompimos. Este fue el neumático que reemplazamos. Como se puede ver, estaba completamente roto. Ahora estamos en condiciones de poder recorrer Madryn, pero eso será en el próximo video. Hasta la próxima.